Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro, buenas tardes. Querida Adriana, buenas tardes. Quiero confirmar algo contigo. Estaba leyendo sobre el homenaje que le están haciendo en este momento en Bellas Artes, de cuerpo presente, pero viva, qué bueno que así sea. Bueno, por sus 90 años, a Elena Poniatowska. Exacto. En la biografía que me presentaron dice que fue la primera mujer en recibir el premio de periodismo. Y yo tengo la duda de que había sido tú, o tú fuiste la segunda. No, fíjate, yo lo recibí en 1977. Ah, pues un año antes y que Elena ella. lo recibió en 1978. Ah. Quizá merecía haberlo recibido en el 77, ¿no? Y yo al año siguiente, pero así son las circunstancias de la vida, y a mí me lo dieron en el 77 y a ella en el 78. Y quizá influyó un hecho. Se estaba discutiendo mucho la reforma político-electoral. Wow. Y pienso que yo fui una de las pocas personas que se pronunció como periodista a favor de la apertura democrática de México, del registro para los partidos políticos que estaban prohibidos entonces en México, de la libertad para tantos presos políticos como existían en el país, y dio la entrada a una nueva etapa para la vida democrática de este país. Sí, recuerdo. Tengo tan presente tu biografía que por eso me confundí ahora y dije, ahora que vayamos con Socorro le vamos a preguntar para que nos afines ese detalle, pero efectivamente tú abogaste por eso cuando no se hablaba de eso, y mira que ha habido muchos logros, pues tanto a ti como a ella, felicidades y gracias por lo que han logrado a través del periodismo para la democracia en México. Así que gracias, Socorro, por la aclaración. Entonces, muchas gracias a ti, Adriana. Adelante. Y mira, como en algunos temas nacionales nos hemos adelantado, por ejemplo, la semana pasada hablamos de la inmensa tragedia que representa para México tener más de 100,000 desaparecidos, hecho que ya fue reconocido esta semana de manera oficial. Y antes, la semana antepasada, hablamos del desastre ambiental que está ocurriendo en Quintana Roo, en donde ya esta semana se ha informado que está interviniendo hasta la Comisión de Derechos Humanos. Hoy quiero referirme a hechos políticos, incluso a hechos de política internacional, donde se está viviendo una especie de juego de poderes. En su libro clásico, La democracia en México, el maestro Pablo González Casanova enumera los poderes que existen y acotan al poder presidencial. Como bien lo interpretó en su tiempo el presidente de Chile, Salvador Allende, quien visitó México antes de ser derrocado y asesinado, es un perfecto juego de espejos en México. El pueblo mexicano tiene una inclinación, vamos a decir, teocrática. La tenía con los mexicas antes de la llegada de los españoles, frente a las figuras de los tlatoanis, a quienes consideraban encarnaciones divinas. Y se le acrecentó esta teocracia con la vinculación del poder político práctico y el poder religioso que encarnaron por siglos los monarcas españoles en la Nueva España. Hay que recordar que la mayoría de los virreyes eran representantes al mismo tiempo de la monarquía católica española y eran arzobispos, representantes en México del Vaticano. Entonces, la actitud reverencial hoy ante la figura del presidente de la República es en lo visible cierta, pero tras bambalinas es un juego de representaciones, porque en el país existen los factores de poder que acotan al poder presidencial, como son los empresarios, los sindicatos, ahora ciertamente debilitados por la economía globalizada, los gobiernos de los estados con todos y sus caciques y caudillos, a los que la cercanía física con la población les da el poder de la credibilidad y la operación inmediata en las entidades federativas. Sigue existiendo debilitada la influencia del clero y está la influencia de las Fuerzas Armadas, que desde que se instauró en México la existencia de gobiernos civiles han jugado un papel a favor de la estabilidad política y la paz social. Una vez que llegó el fin de las presidencias encabezadas por generales,
El último de los generales que fue presidente fue Ávila Camacho, y con él se cerró el ciclo de gobiernos que recordaban la existencia de una etapa de guerra civil que vivió México llamada Revolución Mexicana. Ahora, el actual gobierno ha llenado de ocupaciones a los integrantes de las Fuerzas Armadas con peligro de vida para sus efectivos y el riesgo del descrédito, porque nadie sirve para todo. Pero no comparto la inquietud por el extremo poder que algunos ven en la gente con uniforme. Los altos mandos son gente disciplinada y sensata, y sin que nadie se los diga saben lo que un día tuve que decirle a un secretario de Estado amigo mío, al que el presidente de la República en turno había cargado de encomiendas y responsabilidades. Siento mucho decirte, fulano, que como tapado no eres el bueno. La cantidad de cargos y responsabilidades que te han asignado impide que te muevas como debe moverse en política alguien que busca sumar fuerzas entre los poderes fácticos. Tienes demasiada carga encima como para que puedas correr, nada más vas a caminar. Y así fue. Pero he entrado en este tema del juego de poderes para opinar acerca del momento que vive la relación entre México y Estados Unidos. La llamada Cumbre de las Américas, a celebrarse en Los Ángeles a principios del próximo mes de junio, está ubicada todavía en el futuro incierto. Las invitaciones no se han todavía distribuido, y contra lo anunciado no vino a México el ex senador Christopher Dodd, encargado de organizar esta reunión, para entrevistarse ayer con el presidente López Obrador. Se entrevistó por teléfono sobre, me imagino, la asistencia o no de a dicha reunión, y también creo que para darle la importancia que tienen, tanto para el gobierno demócrata de Estados Unidos como para el gobierno de México, pues una serie de temas de singular interés para ambos. Son vecinos, somos vecinos, que compartimos con Estados Unidos más de 3,000 kilómetros de frontera caliente. México es punto de origen de algunas decenas de millones de habitantes norteamericanos, con o sin documentos de ciudadanía y estancia legal, y también junto con Canadá, su otro vecino de Estados Unidos, conforma, debido a los acuerdos comerciales vigentes, el único bloque económico, productivo y comercial capaz de competir seriamente con el gigante económico en que se ha convertido China. El organizador de la Cumbre de las Américas buscó este contacto con México una vez que el presidente López Obrador declaró que no iría a Los Ángeles si no se invitaba a todos los países americanos. Cuando regresó de su breve gira por Guatemala, El Salvador y Honduras, países centroamericanos que son grandes expulsores de migrantes hacia Estados Unidos, y concluyó en Cuba, un país con el que México ha tenido una relación histórica ininterrumpida. Cuando Cuba se declaró comunista bajo el liderazgo del comandante Fidel Castro, México fue el único país del continente que votó contra su expulsión de la Organización de Estados Americanos en 1962. Así es que ya se cumplen 60 años de aquella expresión de la Guerra Fría. Y hablando de este punto de la relación México-Estados Unidos, voy a hacer un breve paréntesis en relación a la polémica que se ha desatado en torno a la posible contratación de 500 médicos cubanos que se ha dicho vendrían a México. A mí no me parece un hecho tan grave ni tan escandaloso. Lo que sí me debe recordarse a las autoridades mexicanas de salud es que en febrero de este año, el actual director del INSABI se comprometió a que en julio estarían contratados 11,012 médicos y enfermeras. Me parece que es tiempo nuevos. Muchos de ellos despedidos una vez que bajó la última oleada de COVID. Sí. Creo que deben las autoridades cumplir su palabra. Perdón, sí, ¿cuándo dices que el director del INSABI dijo eso? En febrero. ¿Este mes de febrero dijo que para julio? En febrero del 2022.
Dijo que para declaró julio. que en julio de este año estarían contratados 11,012 médicos y enfermeras y enfermeros, ¿no? Pues habría que informarle al presidente y que le dé un jalón de orejas al director del INSABI, porque el INSABI ha servido para nada. Bueno, fíjate que yo creo que debe cumplir su palabra, las autoridades de salud en general, porque deben de darle esas más de 4,000 plazas para médicos y más de 6,000 para enfermeras y enfermeros. Insisto, muchos despedidos una vez que pasó Así otra es. de las oleadas del COVID. Y despedidos como... Yo conozco a los hijos médicos Sí, de una trabajadora doméstica sí. Y fueron despedidos del Hospital Arrasa, del Seguro Social. Uno es médico y la otra es enfermera, y están sin contratar. ¿Te consta? Yo creo que esta polémica también ha servido para que el presidente anunciara ayer que el próximo martes se darán a conocer cuántas plazas hay en el IMSS y en el ISSSTE y en dónde se encuentran para contratar médicos mexicanos con mejores sueldos, Pero el compromiso era de esto, 11,012, tengo el dato apuntado para esos efectos. Pero en fin, Adriana, vuelvo al tema de las relaciones internacionales. El presidente no mencionó por su nombre a los países que sí deberían invitarse a la Cumbre de las Américas, pero los analistas concluyeron que se refería a Cuba, Venezuela y Nicaragua, con los que México mantiene relaciones y Estados Unidos solo no tiene relaciones formales con Cuba. Sí las tiene con Venezuela y Nicaragua, aunque califica a sus gobiernos de no democráticos. De todas formas, ayer Estados Unidos, y yo creo que con la idea de lograr que México asista a la cumbre, el presidente, que asista el presidente de México, no solo su representante oficial, Estados Unidos anticipó en esta semana 2 cartas de buena voluntad. Por una parte, el lunes anunció un paquete de medidas para aliviar el bloqueo económico de Estados Unidos que Cuba padece desde hace 60 años y su pueblo sufre enormemente. Durante el gobierno de Trump, esta voluntad de acoso y agresión aumentó al grado de suspender vuelos comerciales y restringir el monto de remesas en dólares a la isla. El efecto de estas canalladas ha sido el aumento de gente cubana desesperada por salir de su país para ir a Estados Unidos sobre todo. Así es de que la decisión es carta negociadora, ciertamente, pero también es una decisión a favor de la propia conveniencia norteamericana para que no le lleguen tantos más emigrantes. En el caso de Venezuela, también se anunció una serie de negociaciones que tienen como asunto central al petróleo venezolano. En la época de la guerra rusa y la invasión a Ucrania y de todas sus implicaciones energéticas. Veremos qué ocurre con estos intentos de acercamiento más flexible y en qué para, al fin, el papel de México en la Cumbre de las Américas. Hoy por la mañana, el presidente se mostró escéptico respecto a cuál será la decisión de los Estados Unidos respecto al reparto de invitaciones, porque dijo que no era nada fácil que salga su propuesta. Es buena, no dudo que sea buena, sí, porque claro. Es importante integrar a todo el continente sin distinciones, sin duda. sobre todo ahora que se ha abierto ese problema militar en Europa y y además que no se va a resolver tan rápido como todos quisiéramos, ¿no? Entonces es importante. Pero se mostró escéptico, vamos a ver, como dicen, en qué paran estas vísperas. Al gobierno y a todos conviene recordar que en términos del pasado, el presente y todavía el futuro previsible, Estados Unidos representa para los intereses mexicanos lo que González Casanova avisoraba como una fuerza, como un poder de dominio. Sin llegar a tanto, es aconsejable una amistosa cautela con respeto hacia Biden y hacia su actual gestión. Biden, como todos los presidentes de Estados Unidos, no tiene amigos, tiene intereses.
Y México también tiene intereses, no solo buenos propósitos y generosas propuestas, Adriana. Socorro, muchísimas gracias, como gracias siempre. Gracias a ti. Oye, Adriana, y déjame repetir que independientemente de la aclaración de los premios de periodismo, le deseo larga y buena vida a Elena Poniatowska, hoy que está cumpliendo sus 90 frescos y primaverales años. 90 frescos y primaverales años, sí es cierto, la queremos mucho, tú has sido amiga de ella muchos años. Y además es una mujer admirable. ¿Cómo no? En todos sentidos. Exactamente, en muchos sentidos. Oye, nada más un datito me falta, porque estamos buscando al director del INSABI, digo, a ver, si se atreve a dar la cara, literalmente se lo diría si tuviera la oportunidad de platicar con él, a Juan Antonio Ferrer. Sí. Decías que él se comprometió en febrero a contratar en julio de este año a más de 4,000 médicos y enfermeras, ¿cuántas? 6,500 enfermeras, 6,500. Por decir esto. El número total de plazas que dijo que se iban a contratar, que se iban a dar, era 11,012 plazas. Lo dijo a principios, en la primera quincena de febrero. Pues gracias por rescatar esto, porque lo vamos a buscar. Ojalá nos dé entrevista, porque pues el INSABI... de las actividades administrativas del INSABI, porque las otras se las pasaron o se las quieren pasar al Seguro Social. Ay, Dios, el Seguro Social no se da abasto con lo que tiene y mira... Ay, Dios. Bueno, pues muchas gracias, Socorro. Un abrazo con mucho cariño. Un gran abrazo, Adriana. Igualmente. Gracias a todas las personas.